Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad vamos a hacer lo que es las buenas prácticas en base de datos. Estas buenas prácticas son muy importantes porque nos ayudan a trabajar en forma ordenada. ¿Ok? Bueno, la primera buena práctica, vamos a usar 5 buenas prácticas, las básicas, las principales, digámoslo así. Bueno, la primera que vamos a usar es usar nombres para las tablas que sean bien definidos, ya sea para tablas o columnas, que sean nombres claros y completos de tipo singular. Por ejemplo, podemos tener nuestra tabla estudiante, en reverso sería la tabla estudiantes, que está mal, estudiantes. O podemos tener nuestra tabla trabajador, y que estaría mal si está nuestra tabla trabajadores, ¿verdad? ¿Para qué poner en plural? ¿Por qué poner en singular y no en plural? Porque la creación de una tabla representa una colección de entidades, por eso no es necesario poner en plural. Como les dije, poner nombres claros, no poner, por ejemplo, stud, está mal, o trap, de la tabla trabaja. Ya ustedes dirán, ya sé qué significa stud, es estudiantes, pero está mal, es una muy mala práctica. Ok, otra buena práctica que vamos a utilizar es no incluir espacios en los nombres o en nombres de las tablas o en las columnas. Imagínate, trabajador, espacio. Imagínate la tabla curso. Tienes la tabla curso, normal, hasta ahí está bien. Pero hay que tener la tabla curso alumno. Un error gravísimo este pequeño espacio, porque te va a confundir en el momento de programar o en el momento de hacer tus consultas. Va a ser muy difícil llamar a estas tablas. Puedes hacerlo así, de esta manera, está bien, pero estaría mal si lo dejas en espacios. Es muy mala práctica. Una muy buena práctica es dejar de usar esos espacios en blancos. ¿Ok? Nuestra tercera buena práctica que vamos a utilizar es no usar prefijos innecesarios. Por ejemplo, tenemos nuestra tabla alumno. La forma incorrecta sería, por ejemplo, usar tab alumno. ¿Qué significa tabla alumno? ¿Para qué poner tab si ya sabemos que es una tabla? ¿Verdad? Por eso digo, no usar prefijos innecesarios. O también podemos usar alumno tabla. ¿Para qué ponerle tabla? Ya si sabemos que es una tabla. Yo creo que es innecesario todo eso, ¿verdad? Ustedes me entienden, yo sé que me entienden. La cuarta buena práctica que vamos a utilizar es estandarizar y segmentar las longitudes de los campos. Por ejemplo, nuestras variables, como otros le llaman. Tenemos nuestra tabla alumno. Una variable, el alumno, tiene un nombre. También tiene un apellido. Asignarle la longitud es muy importante. Por ejemplo, nosotros le asignamos 50, tamaño 50. Imagínate tener tu tabla trabajador en la misma base de datos. El trabajador tiene un nombre. Tú le asignas, por ejemplo, acá le das tamaño 30. Tienes tu tabla curso. Un curso también tiene un nombre. Le asignas de tamaño 35. Mira, a ver, vas a ver un desorden. Nombre 50, nombre 30, nombre 35. Una muy buena práctica sería usar un solo estándar para todos los nombres de las diferentes tablas, usar el mismo tamaño, 50, 50. En el momento de programar o hacer tus consultas también. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el momento de programar. Tú quieres llamar o asignar un valor a la variable nombre para que veas su tamaño
del nombre. Entonces si tú pones un solo tamaño a todos, entonces ya vas a saber, ah no, para el nombre ya puse 50. En cambio, si tú tuvieras 50 y acá 34 y acá 25, imagínate, te vas a confundir, y lo que vas a hacer es tener que ir a ver tu base de datos para que veas de qué tamaño es. Eso te causa que una pérdida de tiempo, y eso es malo. Eso es muy malo, perder tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos otra variable también, la variable sexo. La variable sexo tenemos entre masculino y femenino, ¿verdad? Entre masculino, la variable, el nombre masculino es de tamaño 9 y en femenino es de tamaño 8. Entonces la variable sexo no nos queda de otra que ponerle un de tamaño 9, peor de los casos. O también podemos usar sexo, pero de variable de tipo M o de tipo F, masculino o femenino. En este caso, ¿tú qué tamaño le asignarías? 1, para que no te des problema. 1, ok. O tenemos otra variable también muy conocida por las tablas, la variable descripción. Toda tabla siempre, bueno, no todos usan así, pero yo sí. Para las tablas, una pequeña descripción que es muy importante para saber el trabajo de dicha tabla. Descripción, nosotros podemos ponerle 200, 100, 30, depende de ti. Pero ojo, si le vas a poner, por ejemplo, 50, que sea 50 para todas las tablas. Si le vas a poner 100, que sea 100, pero para todas las tablas. Eso nos referimos con estandarizar y segmentar las longitudes de los campos. ¿Ok? Es muy importante, por favor, eso. La quinta buena práctica que vamos a utilizar sería que las llaves, hablamos de las llaves, utilizar las llaves primarias que sean simples, de tipo que sea de variable ID, de tipo entero y autonumérico, que se incremente automáticamente en cada registro asignado. Ok, eso es muy importante. Ya les dije, de tipo ID para todas las tablas. Tienes tu tabla trabajador va a tener su ID. Tienes tu tabla alumno, su identificador ID. Tienes tu tabla curso, su identificador ID. Imagínate tener para tu tabla trabajador ID trabajador, para tu tabla alumno ID alumno, para tu tabla curso ID curso. Al momento de que tú vas a hacer tus consultas, vas a hacer unas, se puede decir unas cadenas que vas a utilizar. Por ejemplo, para que llames trabajador, tú quieres llamar a tu variable ID, vas a poner punto ID trabajador. En este caso sería si tú has puesto así, de esta manera. Pero imagínate si tú pones tan solo ID trabajador.id. Para, mira, ve, la forma mala sería dejarle como estaba, que tengas ID trabajador y acá trabajador.id trabajador. ¿Crees que es necesario que vaya este trabajador? Si ya sabes que pertenece a la tabla trabajador, ¿para qué va a ir trabajador? Hay demasiada redundancia y es una muy mala práctica. Así que imagina trabajador de tipo ID, alumno de punto ID. ¿Su ID de quién? Del alumno. Por eso está acá. Si tú pones ID, imagínate poner alumno, existe demasiada redundancia. Si ya sabemos que es del alumno, ¿para qué poner ID alumno? ¿Verdad? Es una muy mala práctica usar de esta manera. Por eso es importante que tu llave primaria
sea de tipo ID. La llave primaria también conocida como PK, primary key. Y hablamos ahora de las llaves foráneas. También son muy importantes para las relaciones respectivas, que son llamadas como las FK, foreign key. Ok, bueno, con esto termino usando las buenas prácticas. Les voy a dejar una descripción de estas buenas prácticas de mi blog de notas, para que ustedes puedan leer, informarse más y saber mucho más sobre esto, la cual es muy importante. De verdad les recomiendo usar estas buenas prácticas, son muy importantes. Bueno amigos, les espero en el siguiente video. Muchas gracias.